Hola, ¿qué tal compañeros y docente? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Mérida Pérez y nuevamente nos encontramos reunidos en una semanita más respecto al videoblog correspondiente de la unidad. En esta semana yo retomaré el PDF respecto a la evaluación psicológica en la clínica de niños y adolescentes que el docente nos proporcionó como material complementario. Pues bien, empecemos. Del primer apartado que viene aquí en el capítulo está una pregunta inicial, ¿no? ¿Qué necesita saber un psicólogo para realizar una evaluación infanto-juvenil? Si bien sabemos, hacer este tipo de evaluaciones va a depender de muchos factores respecto a la edad de nuestros pacientitos. En este caso, infanto-juvenil incluye niños o adolescentes. Algo que el psicólogo necesita saber para trabajar con nuestros pacientitos, ya sean infantiles o jóvenes, es la importancia de conocer el desarrollo normal de ciertas etapas de crecimiento. Como bien sabemos, están diversas teorías que apoyan ciertos listados de lo que se considera conducta normal y posiblemente anormal respecto a la edad que esté nuestro pacientito. Generalmente se tiene que tener este tipo de conocimiento justo para hacer una evaluación más objetiva y más concreta respecto al funcionamiento ejecutivo, la regulación emocional que pueda tener nuestro niño o nuestro adolescente, la capacidad de autopercepción, capacidad de motricidad, de lenguaje, etcétera, ¿no? Y es algo que sí tiene que también tener muy contemplado el psicólogo, es el conocimiento, así también como conocimientos generales y posiblemente específicos sobre psicopatologías, psicopatologías de la infancia, psicopatologías ya de joven adultos, dependerá justo la edad, ¿no? Dominio de técnicas de evaluación, tiene que tener también una teoría psicológica que permita integrar o agrupar la información, ¿no? Por ahí a veces se dice que o eres psicoanalista, o eres cognitivo, o eres humanista, ¿no? Depende de nuestra posición teórica, es lo que va a permitir hacer y llevar un tratamiento lo más claro y objetivo posible. También algo muy importante es el conocimiento de las normativas éticas respecto a nuestro manual y aspectos culturales. Y también aspectos culturales. Si bien es cierto, como psicólogos sabemos que estamos inmersos en una cultura, en un lenguaje específicamente, y bueno, más ahora los jóvenes, ¿no? Con ciertas terminologías que quizá algunos ya no entendemos tanto, entonces es importante también como que tratar de conocer respecto a qué se pueden estar refiriendo con ciertos términos, ¿no? Preguntar qué significa eso para ti o a qué te refieres con eso, son muy buenas áreas de conocimiento para estar más al tanto de lo que pueda representar para cada uno de nuestros pacientitos cierta palabra o cierto término, ¿no? Ahora, aquí también nos llega una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la principal diferencia entre la evaluación psicológica con niños? Bueno, una de las principales diferencias es el posible sesgo de autopercepción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al tratarse de pacientes menores de edad, donde todavía biológicamente su cerebro sigue desarrollando, se está terminando de desarrollar estos lóbulos frontales que incluyen percepción, juicio, criterios, etcétera, etcétera, es posible que no puedan estar conscientes al 100% del grado de malestar, y es aquí cuando los padres o tutores o maestros refieren al infante o al joven, dependiendo de la edad, a una consulta psicológica. La segunda diferencia que se puede tratar son por motivos legales. Sabemos que un menor de edad como tal no puede iniciar un tratamiento psicológico a menos que no sea consultado por los padres, ¿no? Y respecto con los jóvenes, posiblemente
uno de los principales retos a tratar es que entre las intervenciones terapéuticas se puedan estar limitadas o complicadas, ya que el adolescente o el joven se encuentra inmerso en su red familiar, ¿no? En su núcleo social y cultural, y lo que se puede estar trabajando en terapia al llegar a ciertos espacios de zonas marginadas, de factores de riesgos, etcétera, etcétera, puedan estar como que retrasando o limitando, ¿no? Haciendo que nuestra intervención sea un poquito más lenta o sea un poquito más complicada. Entonces es algo que nosotros como psicólogos también tenemos que tomar en cuenta, que posiblemente es una etapa en donde la consulta pueda tener mayor dificultad. Entonces, de manera general, lo que nosotros como psicólogos tenemos que tomar en cuenta para una evaluación psicológica y nuestro diseño de intervención son 3 factores generales. La etapa evolutiva, es decir, las características cognitivas y emocionales. Si bien es cierto, hay niños o jóvenes adolescentes que tienen una mayor capacidad cognitiva y emocional para entender ciertos temas, para sentir sus emociones, etcétera. Sin embargo, está la parte contraria, ¿no? Que pueden haber niños o jóvenes, todo lo contrario, que se les dificulta más. En segundo aspecto, tenemos las tareas evolutivas relacionadas con su edad, y por último el contexto familiar y social, que sabemos que en esta parte es algo multidisciplinario porque incluyen diferentes factores, principalmente el contexto familiar y social, que va a ser un parteaguas para pronosticar el éxito de nuestro proceso de intervención, o de lo contrario, no me gustaría llamarlo fracaso, sino más como que ciertas limitaciones, porque justo en este aspecto, en este espacio del contexto familiar y social, vamos a también darnos cuenta si tiene cierta red de apoyo, si tiene algunos factores de protección, si cuenta también con factores de riesgo, factores que justo ya no dependen al 100% de nuestro consultante, de nuestro infante o de nuestro adolescente, sino meramente son factores externos, y también vamos a tener que trabajar con ello para poder estimular y proporcionar herramientas, estrategias para que nuestro pacientito pueda por ahí tener cierta red de apoyo, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que el psicólogo tiene que tener una actitud directiva en la primera entrevista, y quizá en estas partes para los que somos todavía un poquito inexpertos o no hemos tenido como que ese contacto al 100% directo con pacientitos pueda resultar un reto, ¿no? Por los nervios la primera vez, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros como psicólogos, como profesionales de la salud, tendremos que ser quienes estructuren el encuadre del trabajo, de la dirección de la entrevista, y por ende siempre tratar de mantener bajo control lo que esté ocurriendo, no desviarnos tanto del tema, del motivo de consulta o de nuestro proyecto a trabajar, ¿no? Así que respecto a la evaluación psicológica, algo muy interesante se menciona es que respecto a la evaluación psicológica, algo muy interesante que menciona es que no todos los que acuden a psicoterapia necesitan un proceso psicoterapéutico. En psicoanálisis hay algo curioso también. Es diferente empezar un proceso o llegar, mejor dicho, a una consulta, a meramente iniciar un análisis, ¿no? Bajo la teoría psicoanalítica. Entonces es algo similar, es algo parecido. Habrá dificultades o habrán temas que vendrán a querer tratar los padres o tutores, pero sin embargo hay ciertas ocasiones que no meramente ocupan un proceso de intervención psicoterapéutica, quizá algo más breve que se pueda tratar en un par de sesiones, dependerá del caso por caso, pero pues justo, no todo requiere un proceso psicoterapéutico. Y bueno,
Hemos visto muchas veces respecto a una entrevista de evaluación las características o pasos que debe de tener, ¿no? Primero pues es conocer el motivo de consulta o el problema, el por qué se está acudiendo, recopilar información respecto a los antecedentes históricos, clínicos, evolutivos, si hay algún antecedente ya antes ocurrido, o con papá, con mamá o algún hermano, ¿no? Dependerá de la situación. Si es necesario, se aplicará pruebas de diagnósticos. Si se aplican, se tendrá que hacer una devolución con una interpretación, con un lenguaje claro que los padres o tutores sean capaces de comprender, es decir, sin tantos tecnicismos. Igual se le explicará al niño lo que está sucediendo y pues bueno, respecto a los resultados se diseñará un proceso de... Y bueno, ya casi por concluir, nuevamente el autor nos menciona la importancia que es guiarse por los criterios evolutivos y de desarrollo en aspectos de psicomotricidad y lenguaje. Así como el juego, el dibujo, ciertos parámetros evolutivos que tenemos que conocer respecto a que cuando se tratan de niños, de menores, puede estar esta línea, este sesgo de es una conducta normal o hay que esperar un poquito más de tiempo porque pues bueno, ciertos detallitos biológicos también del desarrollo, ¿no? Entonces aquí cuando se hace como que esta diferencia, discernir si es una conducta normal o es meramente una conducta evolutiva, ¿no? Es decir, que en algún punto cesará o simplemente cambiará, se dejará de hacer, etcétera. Con relación a lo antes mencionado, también está el análisis funcional de la conducta. Es decir, que en ciertos momentos algún padre puede llegar y decir, no, pues es que mi hijo se porta mal, hace travesuras o alguna oración de esta índole, ¿no? Entonces, aquí también algo importante que tenemos que hacerles saber a los padres es que hay ciertas conductas que se originan, que son el resultado de ciertas disfunciones en la dinámica familiar, social, educativa, ¿no? Etcétera. Y para definir una conducta problema hay que tener en cuenta 3 puntos: la duración, la intensidad y la frecuencia, ¿no? Es decir, cuánto dura este berrinche, cuánto dura una rabieta. La intensidad es muy poquito, es mucho, etcétera. La frecuencia es siempre, o este tipo de conducta solamente ocurre cuando a lo mejor su hermano es grosero con él o con ella, cuando su mamá no le puede prestar demasiada atención, o cuando papá sale a trabajar y trabaja fuera, entonces se ausenta, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver todas las perspectivas de la conducta para definirla, si es una conducta problema o es meramente el resultado de otros tipos de estímulos, por así decirlo de alguna manera. Y pues bueno, compañeros, con esto yo cierro mi aportación de esta unidad, de esta tercera unidad. Ya saben, comentarios son bienvenidos en el foro. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, hasta luego, que estén bien.